Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Damos gracias al Señor por su palabra. Abra por favor su Biblia un momentito. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y vamos un momentico, por favor, a los versículos 15 al 17. ¿Lo tienen? Leamos en el nombre de Jesús el Señor. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Le parece si lo volvemos a leer, pero todos en alta voz? A Dios le alegra cuando su pueblo publica y proclama su palabra. Leamos todos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Pastor, ¿quieres venir un momento y tener un tiempo de oración, dando gracias a Dios por su palabra? Gracias te doy, Señor Dios Todopoderoso. Este es el Espíritu de verdad que ahora rige nuestras vidas. Qué buena esta promesa. Y dices, para que esté con ustedes. Seguramente inspirado dijiste, no solamente para que esté con ustedes, sino para que esté en ustedes. Qué gloriosa promesa nos has dado, Señor. En esta noche disponemos todo nuestro ser para escuchar tu voz. Disponemos todo nuestro ser y nuestra vida, descargando todo en ti para estar enteramente concentrados en esta palabra que has inspirado al pastor para que nos la transmita a nosotros. Que tu pueblo hoy esté listo para escucharte, Señor, y todos salgamos fortalecidos en la fe, en el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús oro a ti, Padre bueno, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Si quieres. Hace algunas semanas atrás compartí la primera parte de este mensaje que he titulado La voz del Espíritu Santo, y quiero compartirles hoy la segunda parte de este mensaje. Hace 15 días vimos cómo el Espíritu Santo nos habla cuando por medio de otros quiere instruirnos sobre algo. Ese día dijimos que Dios con su Espíritu nos puede hablar por medio de discípulos fieles.
Pregunta, ¿alguien aquí ha escuchado la voz del Espíritu Santo por medio de un discípulo fiel del Señor? Es decir, que usted hable con un hermano que usted sabe que es fiel en la congregación, que usted sabe que tiene un testimonio de pureza, de santidad, y que en una conversación informal usted sienta que esa persona le está hablando de parte de Dios. ¿A alguien le ha pasado eso? También dijimos que el Espíritu Santo nos habla por medio de sueños y visiones. Hay una promesa que Dios ha hecho para su pueblo, y al hacerla para su pueblo, Él dijo que derramaría su Espíritu Santo, que los ancianos tendrían sueños y los jóvenes tendrían visiones. Esas visiones y esos sueños pueden hacer que en un principio no entendamos claramente lo que está pasando. Casi siempre la gente está preguntándose, oíste, es que soñé algo y me perturbó. ¿Qué será lo que Dios me está diciendo? ¿Será que viene de parte de Dios? Algunas veces hay gente que le pone misticismo a esto y ojo, mucho cuidado, porque una de las cosas que ha hecho la nueva era, que es brujería, hechicería y nigromancia, es hacer una especie de tabla de valores con ciertos elementos para decirle a la gente, cuando sueñas con una serpiente, significa esto. Si sueñas con un matrimonio, entonces significa esto. Si sueñas con un difunto o con un familiar tuyo que ya murió, significa esto. Si sueñas con un matrimonio, significa que alguien va a morir. Mucho cuidado. Eso no viene del Espíritu Santo. Eso es brujería, hechicería o ocultismo. ¿Qué hace Dios cuando nos da sueños y visiones? Él nos transmite un mensaje y normalmente ese mensaje tiene como fin 3 cosas. Primero, si es un asunto relacionado con alguien en particular y Dios nos muestra a esa persona en ese sueño, Dios nos está invitando a que nos acerquemos para exhortarle o animarle. Segundo, para revelar asuntos que se están operando en el sistema mundanal en contra de la iglesia del Señor. Así que Dios te trasladará en sueño o en visión a un lugar donde escucharás una conversación o verás rostros de personas que con el paso de los días te vas a dar cuenta que están haciendo algo en contra de la iglesia del Señor. Normalmente esos sueños y visiones pueden no ser muy claros en un principio porque uno no sabe de qué se trata, pero aquí vendrá la manera como la iglesia del Señor reciba ese sueño y esa visión. Tendrá que el que lo soñó o lo vio guardarlo en su mente y en su corazón. No puede ser algo que se olvide, porque cuando uno olvida lo que Dios le ha dicho, entonces uno está diciendo, no me importa, Señor, lo que me estás anunciando. Hay personas que juiciosamente cuando tienen un sueño y una visión y saben que el Espíritu Santo les está inquietando algo, ellos van y apuntan lo que soñaron y lo que vieron. Al apuntarlo ponen la fecha y empiezan a orar al Señor. Señor, esto lo he soñado o esto lo he tenido en visión. Por favor, dime cómo puedo actuar con esto que me has transmitido. Algunas veces Dios le indicará a la persona, solo quiero mostrártelo, guarda silencio y guarda eso que escribiste para que luego des testimonio. Otras veces Dios te impulsará a hacer algo. Y la tercera cosa por la cual Dios Dios quiere actuar por medio de sueños y visiones es porque algunas veces nosotros mismos como discípulos del Señor estamos negándonos a hacer cambios para alinear nuestro corazón a la voluntad del Señor. Así que pondré un ejemplo de varias cosas. Primero, cuando Dios nos habla por medio de sueños y visiones, Dios te puede transmitir algo en relación a una persona porque Dios quiere que tú vayas y le digas, oye, tienes que arreglar tu manera de vivir. Hace algún tiempo atrás, yo tuve una visión con una persona de la comunidad de la iglesia. Y en esa comunidad de la iglesia yo veía cómo esta persona estaba siendo infiel en su matrimonio. Sin embargo, todo aparentemente estaba bien, todo aparentemente estaba sano.
Resulta que un día yo me encuentro con esa persona en un espacio diferente al de la iglesia y cuando la vi, inmediatamente recordé lo que había visto en sueños y visiones, inmediatamente le dije de parte de Dios, corrige tu camino, porque aunque estás ocultando tu pecado, Dios ya lo vio. La persona empezó a llorar, se quebrantó y confesó lo que estaba haciendo, estaba cometiendo adulterio contra su cónyuge. La segunda cosa o el segundo ejemplo es cómo Dios nos quiere revelar asuntos que están en el ambiente espiritual. Hace muchos años, cuando para la religión católica murió su Papa Juan Pablo II, yo recuerdo que una noche yo estaba orando al Señor y como para nosotros los cristianos, tanto lo que ocurra con el pueblo de Israel como lo que ocurra con Roma, que es la gran ramera, la gran Babilonia, todo ese conjunto de este sistema mundanal que está en contra del Señor Jesucristo y de su iglesia, esas cosas uno tiene que estar pendientes cuando ocurran. Y yo recuerdo que una noche yo estaba orando al Señor y mientras oraba al Señor ya había empezado la noticia que Juan Pablo II estaba muy enfermo, que estaba muy mal y yo empecé a orar al Señor, Señor, por favor guarda tu iglesia, porque cada vez que hay estos cambios drásticos muchas personas se desvían tras los fundamentos de quien nuevamente va a ejercer el pontificado o el papado como lo llaman ellos. Y yo recuerdo que estaba ahí arrodillado en mi cama e inmediatamente Dios trajo una visión de quien sería el siguiente papa. Y recuerdo que yo escuché el apellido de esa persona que Dios me estaba trayendo en la visión y más o menos para hacerles una ilustración, yo sentía que era como una fotografía andante que se iba acercando a mis ojos y me asusté mucho porque yo escuché el apellido, pero yo no fui capaz de memorizar ese apellido, no lo había escuchado jamás en mi vida. Pero además en esa visión yo escucho perro guardián, perro guardián. Al otro día yo me fui a la oficina, trabajaba en ese momento para una entidad bancaria y estaba muy inquieto frente a lo que había pasado, frente a lo que había visto. Y de esas cosas que a pesar de estar inquieto, al llegar a mi oficina lo primero que hice no fue buscar lo que yo sentía curiosidad, pero hubo un momento en que dije, claro, aquí tengo internet y busqué perro guardián y pues salían perros labradores, perros de diferentes razas. Entonces dije, no me está resultando la búsqueda, perro guardián, iglesia católica, ¡pum! Salió la imagen del sacerdote que luego sería el Papa. Estoy hablando del Joseph Ratzinger, hace poco murió, él se cambió el nombre cuando llegó al papado por Benedicto XVI. Entonces cuando yo vi eso, yo dije, oh Señor, tú me estás hablando frente al tema. Durante las siguientes semanas empecé a orar al Señor y miren, días después murió Juan Pablo II. Y ustedes ven que ellos mundialmente hacen una transmisión cuando va a haber la elección del nuevo jerarca o del nuevo papa. Y entonces tienen unas costumbres que sale humo de un color si no han elegido y sale humo blanco si ya escogieron. Y yo recuerdo que le dije a mi familia, el nuevo papa de esa religión católica va a ser Joseph Ratzinger. Debemos tener mucho cuidado con lo que este hombre va a hacer. Tenemos que estar muy pendientes. Ustedes recuerdan ese momento. ¿Qué hizo Dios? Estaba revelando algo que venía para la iglesia. Pero además yo recuerdo que en ese tiempo de oración yo dije, Señor, ¿pero qué significa exactamente esto? Y yo escuché la voz del Señor diciéndome, es un periodo de transición. Y ustedes observaron que este sacerdote no hizo lo que normalmente ocurre en la iglesia católica, que es que esperan a que muera para que llegue un nuevo papado. ¿Qué hizo él? Simplemente ante la presión interior de la religión romana tuvo que renunciar, lo nombraron durante muchos años, creo que un poco más de 10, como papa emérito. Pero Dios estaba obrando para anunciar lo que estaba ocurriendo allí. Y el tercer ejemplo que mencioné acerca de sueños y visiones tiene que ver cuando Dios quiere alinear nuestro corazón a su voluntad. Hace algunos años atrás, yo estaba pidiendo al Señor un asunto particular frente a algo material que yo deseaba. Y yo recuerdo que en ese proceso tuve mucho dolor, demasiado dolor. Un día, mientras yo estaba orando en la madrugada, yo empecé a tener una visión y yo veía que estaba en alta mar.
y había algo como un barco, pero el barco tenía una forma como de un embudo. Y la parte superior del barco estaba casi al nivel del mar. Y empiezo yo a escuchar en ese sueño o visión que Dios me dice: métase al fondo y saque a los que están adentro. Pero mientras eso ocurre, el embudo está dando vueltas en el mar. Así que yo bajo por unas escaleras que eso tenía, y eso todo el tiempo estaba dando vueltas a gran velocidad, y yo empiezo a sacar personas. Y yo tenía que montármelas en el hombro, subir las escalas que eran muy largas, llevarlas a la parte alta, y yo no sabía qué pasaban con las personas, pero yo sabía que Dios estaba haciendo un plan de salvación ahí. Pero resulta que cuando yo vuelvo a descender por última vez y ya no veo nadie, yo digo: Señor, aquí ya no hay nadie más. Entonces escucho la voz del Señor que dice: sube entonces tú. Cuando yo empiezo a subir, entonces ese barco que tiene forma de embudo empieza a dar vueltas violentamente al punto que me arroja. Yo no pude agarrarme, y cuando me arroja, yo sentí un profundo dolor en la caída en este costado. Yo sentí que caí sobre esa parte y sentí un profundo dolor. Resulta que esa noche yo tuve un derrame pleural. Y sentí al despertar que ese derrame pleural fue en el mismo lugar que había tenido la visión. Esa mañana mis padres, que sabían que yo me tenía que levantar muy temprano para ir a cumplir mis funciones en algunas entidades para las que yo trabajaba, Seminario Bíblico de Colombia, una IPS, ellos dijeron: qué raro, no se ha despertado a esta hora. Eran casi las 10 de la mañana, no se ha despertado. Mi mamá tiene por costumbre no tocar la puerta de las habitaciones, y gloria a Dios, esa costumbre sirvió ese día, porque ella entró violentamente y me encontró tirado ahí, porque yo puede ser que llevara cerca de 8 horas ahí tirado, sin poder moverme, sin poder hablar. Había tenido un tremendo derrame. Fui llevado, hospitalizado, estuve casi 21 días hospitalizado, y luego el médico le dice a mis padres: llévelo para la casa porque ya no hay nada que hacer por él. Él no está mejorando, no hay ningún antibiótico que le sirva. Eso fue para un diciembre, entonces le dicen: mire a ver si alcanza a llegar a la Navidad. Ahora bien, ¿por qué estaba ocurriendo eso? Dios estaba tratando conmigo. Dios estaba invitándome a que, además de ayudar a personas a que llegaran a la salvación, debía tener cuidado con mi propia vida. ¿Cómo es posible que alguien que está sirviendo a Dios esté cometiendo errores que lo lleven a poner en riesgo su propia salvación? Errores que le hacen pensar que Dios está agradado con su actuar, cuando en realidad Dios le está alineando. De ahí en adelante empezaron cerca de 9 meses de mucho dolor, de mucha recuperación, y para la gloria de Dios, pues Dios extendió mi vida, a pesar que cuando llegamos esa noche a la clínica, el médico le dice a mis padres: si acaso tienes 6 horas de vida, el derrame está muy profuso y ya empezó a tocar el segundo pulmón. ¿Qué estaba haciendo Dios? Alineando mi vida y mi corazón a su voluntad. Estaba corrigiéndome por decisiones equivocadas que yo había tomado. Estaba corrigiéndome porque yo había creído de alguna manera que uno puede mezclar lo santo con lo profano, y Dios dice: no hay forma de mezclar lo santo con lo profano. Así que esas 3 cosas hace Dios cuando nos da sueños y visiones. También dije hace 15 días que el Espíritu Santo nos habla por medio de los pastores. Sin embargo, quiero ahora hablar acerca de cómo Dios nos habla por su Espíritu de una manera directa. Ahora ya no por medio de personas que desde afuera nos hablan, sino cuando Él mismo nos habla y nos permite o desea que identifiquemos su voz. La Biblia nos habla de un hombre llamado Saulo de Tarso. Este Saulo de Tarso era hijo de una familia judía de la tribu de Benjamín. A pesar de que su familia tenía grandes riquezas, porque la familia y la herencia de su madre eran banqueros,
Saulo tenía una vocación diferente y él dijo, yo no quiero ser un banquero, yo no quiero trabajar con dinero, sino que él sintió una vocación diferente y tenía que ver con la formación académica y religiosa que le permitiría ser un rabino capacitado para enseñar la palabra de Dios. En esa vocación, Saulo decidió identificarse con la secta más estricta de los judíos en aquella época, que eran los fariseos. Esos fariseos aceptaban que todo el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Saulo fue educado a los pies de un hombre que, además de ser una eminencia, parece ser que guardaba una santidad especial delante de Dios, llamado Gamaliel. Cuando Saulo, en ese proceso de prepararse para ser rabino, empieza a escuchar que hay un grupo que se ha levantado, un grupo de personas que se ha levantado en Israel y que tienen prácticas extrañas como hablar en lenguas, sanar a los enfermos y declarar que el Mesías ya había llegado y que era un hombre llamado Jesús, de quien los discípulos decían que además era Dios. La Biblia dice que Saulo empezó a sentir un profundo celo por Dios, por el Dios de sus antepasados, por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y dijo, no puedo tolerar esta nueva y falsa secta que se está levantando justo en el corazón del judaísmo, que es Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Así que Saulo dice, voy a perseguir a todos estos que ahora empiezan a llamarlos como los del camino. Antes de llamarlos cristianos, los llamaban los del camino, y empieza a perseguir a todos esos judíos y cristianos para golpearlos, enviarlos a la cárcel. Y la Biblia dice que no importaba si eran hombres o mujeres, él los perseguía a donde tuviera que ir y los llevaba a la cárcel. Hay un texto bíblico que se ha confundido, donde Pablo declara y dice que él aprobaba cuando a ellos los mataban, porque Pablo dice que él asentía que los mataran. Pablo parece ser que en realidad nunca mató directamente a una persona. Sin embargo, cada vez que iban a matar a un cristiano, Pablo decía, hágale, mátenlo. Tenemos que erradicar esta falsa secta. En Hechos capítulo 22, versículo 3 y siguientes, usted va a encontrar eso. Apúntelo, por favor. Hechos capítulo 22, versículo 3. También en Hechos capítulo 26, versículo 10, la Biblia dice que él declara que asentía o afirmaba o aprobaba cuando los cristianos los mataban. Repito, Hechos 22, 3, Hechos 26, 10. Sin embargo, cuando Saulo está persiguiendo a esos judíos que hablan en lenguas, sanan enfermos y dice que Dios es un hombre llamado Jesús que estuvo muerto y ahora resucitado, Saulo para ese instante ignoraba que ese Dios, que ahora se había convertido en hombre, que había muerto y que había resucitado, lo había escogido a él desde que estaba en el vientre de su madre, para que se convirtiera en un fiel discípulo del Señor Jesús y en tal vez el más grande apóstol de su evangelio en toda la historia. En Gálatas 1, versículo 15 dice que Dios lo escogió cuando estaba en el vientre de su madre. Un día, mientras Saulo se dirigía a Damasco, que es la capital de Siria, con el fin de encontrar a los discípulos del Señor y llevarlos arrestados y extraditados a Jerusalén, ocurrió lo siguiente. Vamos un momentito a Hechos capítulo 9, versículos 1 y siguientes. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Observe que ahí camino está con mayúscula, está hablando de un sustantivo. ¿Qué significa? Que en esa época llamaban el camino o al camino a los cristianos. Y dice, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Paremos un momento acá. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? ¿Acaso no perseguía a los cristianos? ¿Por qué ahora estaba escuchando una voz? La voz de alguien, de solo una persona que le está diciendo, ¿por qué me persigues?
Así que Saulo va a preguntar, ¿quién eres, Señor?, preguntó. Y miren la respuesta. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. ¿Estaba persiguiendo Saulo a Jesús? No. Recordemos que en el pueblo de Israel y en Jerusalén particularmente se había regado un rumor. Y ese rumor se había convertido en un chisme y en una noticia falsa que la gente había empezado a creer. Y era que los discípulos de Jesús habían robado su cuerpo y lo habían escondido. Así que cuando Saulo escuchaba hablar de los cristianos, él sentía dolor por los judíos porque decía, judíos, ustedes cómo son de tontos, cómo le van a creer a esos mentirosos que han escondido el cuerpo de un hombre para decirles que ha resucitado. Pero aquí está pasando algo. Él está escuchando la voz de alguien y ese alguien le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué habrá pensado Saulo en ese instante? La Biblia dice que en ese instante ni siquiera hubo diálogo. Saulo debió haber quedado en un completo shock porque lo único que va a hacer a partir de ese momento es seguir las instrucciones de quien le está hablando. ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Y miren esto, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Pero atención a esto, los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. ¿Qué está ocurriendo? El Espíritu del Señor, que ya dijimos que es el mismo Espíritu Santo, se ha parado frente a Saulo. Saulo ha caído y no puede ver por causa de esa chispazo que recibió con la visita del Señor. Pero los que estaban alrededor sí podían ver. Sin embargo, ellos empezaron a voltear de un lado para otro. Permítame interpretar esto desde mi imaginación. ¿Por qué escuchamos una voz? ¿Por qué escuchamos a alguien y se miraban entre ellos? ¿Estás escuchando? ¿Cómo es posible que escuchemos a alguien pero no lo vemos? Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, atención a esto, no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días en ayuno, sin comer ni beber nada. ¿Quién estaba hablando allí? El Espíritu del Señor. Ahora Saulo ha tenido un encuentro personal con aquel que los judíos afirmaban que estaba muerto y los cristianos decían que estaba vivo. Los judíos mataban a los cristianos porque aseguraban que ese estaba muerto y los cristianos se dejaban matar porque no iban a negar su verdad. Su Señor está vivo. Saulo se ha encontrado con él y ¿saben qué ocurrió? Él oyó el Espíritu del Señor y el Espíritu del Señor le dijo que era Jesús mismo. El último versículo que acabamos de leer nos dice que Saulo estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Mientras estos días pasaban, la Biblia dice que allí en Damasco el Espíritu del Señor le va a hablar por medio de una visión a un discípulo llamado Ananías. Y en la visión el Señor le dice que Saulo también ha tenido una visión en la que lo ve entrar a él para que le dé instrucciones de parte del Señor. Versículo 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor en una visión llamó. ¿Y cómo lo llamó? Con nombre propio. Ananías. ¿Y qué le dijo Ananías? Aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas. No es Judas Iscariote, Judas ya se ha suicidado mucho tiempo atrás. Ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Y atención a esto, está orando
y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Así que el Espíritu Santo del Señor le habla a Saulo, le habla a Ananías. Mientras Saulo está en esa casa de Judas, en la calle derecha, además está orando y tiene una visión. Y en esa visión el Espíritu del Señor le dice claramente qué va a suceder. Pero aquí va a ocurrir algo. Ananías le va a responder al Señor diciéndole: Señor, yo te dije, aquí estoy, heme aquí, quiero servirte, pero me parece que este plan que me propones no es muy seguro. ¿Tú quieres que yo vaya y me reúna con Saulo? Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Miren cómo es la voz del Espíritu. La voz del Espíritu Santo se comunica con nosotros, pero también nos permite hablar. Ojo con esto. Las visiones no son solamente imágenes que vemos, son diálogos directos con el Espíritu del Señor. Una visión nos permite entrar en la dimensión en la que tanto nosotros escuchamos al Señor como el Señor nos escucha a nosotros. Y observen la respuesta del Señor. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Y como si el Señor, por medio de su Espíritu, le estuviera diciendo a Ananías: y no te preocupes por lo que él ha hecho, porque mire lo que sigue diciendo: yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo. Y observen el trato que le da: hermano Saulo. No lo trató como delincuente, no lo trató como asesino, no lo trató como una persona descarriada, cruel. No le dijo: oiga usted que persigue a los cristianos, he venido acá porque el Espíritu del Señor me ha obligado a venir. Le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista. Mire esto: y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que hasta ese momento Saulo no estaba lleno del Espíritu Santo. Había escuchado al Espíritu Santo desde afuera. Era Jesús mismo que es el Espíritu. Pero ahora el Espíritu quiere estar en Saulo, porque Jesús hizo una promesa: el Espíritu estará con ustedes y en ustedes. A partir de ese día, Saulo comenzó a escuchar la voz del Espíritu Santo en todas las maneras posibles. Trataré de ir rápido para mencionar 5 formas en que Pablo escuchó la voz del Espíritu Santo. Primera, en la celebración de culto a Dios. Pasa el tiempo y la Biblia nos va a narrar en Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2, algo que desde mi punto de vista es maravilloso y que cuando lo hemos vivido como iglesia hemos visto un mover especial de Dios. Versículo 1. En la iglesia de Antioquía, o sea, fuera de Jerusalén, ya estamos hablando de otro territorio de gentiles. Allí, en la iglesia de Antioquía, eran profetas y maestros: Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y ¿quién más? Y Saulo. Y mire lo que está ocurriendo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ayunando y celebrando culto al Señor. ¿Qué significaba ayunar y celebrar culto al Señor? Mire, queridos hermanos, sin duda alguna, cada vez que en la iglesia hay enseñanza de la palabra de Dios y ministración, Dios deja oír su voz para que cada uno de nosotros comience una carrera de obediencia en la fe. Ellos estaban haciendo algo como lo que hemos hecho nosotros esta noche. Levantaron cánticos a Dios. Un culto implicaba leer los salmos,
expresar canciones de alabanza y de adoración a Dios. También implicaba oración. El culto implicaba además ministrar ofrendas al Señor. Pero además, si usted observa en el capítulo 1, la Biblia dice que eran profetas y maestros, o sea que estaban estudiando y enseñando la palabra de Dios. El culto a Dios no es solo una expresión externa de una liturgia colectiva. El culto a Dios es la manera en que el pueblo de Dios le muestra reverencia, adoración, rendición, íntima devoción y homenaje al Señor. Hermanos, yo sé que ustedes en gran manera, un gran número de ustedes viene de una costumbre religiosa en la que el culto a Dios era solo una misa, y una misa era una repetición de liturgias muertas en las que cada día se sacrifica a Jesús una vez más. Pero el culto a Dios es algo diferente. Hemos dicho aquí que el culto tiene por lo menos 3 partes. Primera, alabanza y adoración. Y esa alabanza y adoración implica leer la Biblia juntos, expresar oraciones a Dios juntos, levantar cantos de alabanza, levantar cantos de adoración y presentar las ofrendas al Señor. Esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con la palabra de Dios, y esta palabra de Dios se enseña o se predica. Normalmente nuestro pastor enseña y lo vemos ocasionalmente predicando. Son 2 cosas diferentes. En mi caso, yo trato que en cada enseñanza pueda hacer las 2 cosas, enseñar y predicar. Pero en últimas lo que se está haciendo es entregándole honor a la palabra de Dios para que el pueblo de Dios reciba su palabra. Pero el tercer elemento que tiene el culto es estar en comunidad, saludarnos. ¿Sabe algo, hermanos? Hoy estamos teniendo muchos seguidores en redes sociales. Y aunque estas personas se están alimentando por X o Y razón, porque viven en otras ciudades, viven en otros países, debo ser claro en decir que quien ha decidido cambiar la comunidad de la iglesia para seguir redes sociales por un culto, no está celebrando culto a Dios. Puede ser que se esté alimentando, pero no está celebrando culto a Dios. Porque por las redes no tienes contacto. Inclusive es muy poco probable que cuando estés en casa levantes las alabanzas a Dios. Simplemente te pones en el televisor y las ves. Pocas veces la gente en su casa empieza a cantar. Así que hay que tener cuidado, porque no nos debemos dejar engañar por las cifras que nos presenta una red social como espectadores, porque en últimas lo que Dios quiere es que su pueblo esté en comunidad. ¿Sabe algo? Se siente mucho gozo cuando usted al entrar o al salir puede saludarse con otros. Puede compartir con ellos una expresión de ¿cómo has estado? Inclusive ¿cómo siguió tu salud? ¿Cómo ha estado tu familia? Inclusive cosas como oye, ¿cuándo nos vamos a ver para que nos tomemos un cafecito? Hay que tener mucho cuidado con los que se van de la iglesia armando división. Porque esos en últimas lo que tienen es un espíritu contrario a esto que es la comunidad. La Biblia demanda acerca de nosotros que debemos tener mucho cuidado con los que se van armando división. Pero nosotros cuando estamos acá nos protegemos, nos cuidamos. ¿Acaso no es muy doloroso cuando un hermano muy querido en la congregación está enfermo y nosotros decimos, ¿cómo así? Con razón no lo había visto hace como 15 días. Y empieza uno a orar con devoción. Y eso es algo en lo que debemos fortalecer nosotros como iglesia más, el vínculo. Este año cuando tomamos la decisión de unir la celebración de culto del domingo en una sola, teníamos un solo objetivo. Y ese solo objetivo es, la pandemia nos distanció mucho. No puede ser que 2 cultos nos estén distanciando. Es mejor estar estrechos juntos. Y yo no sé si a usted le ha pasado y ha sentido lo que yo estoy sintiendo. Dios se ha venido moviendo de una manera hermosa en nuestra unidad de culto. Hay algo que está pasando. Entonces estos hermanos estaban haciendo esto. Ellos incluyeron algo más al culto, el sacrificio del ayuno. Estos 5 hermanos dijeron, no vamos a comer, vamos a ir a celebrar culto al Señor, pero ayunemos al Señor. Y ellos entonces, al buscar
Ayunar no simplemente estaban diciendo, cuerpo, te vamos a reprender y te vamos a castigar porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ellos tenían un propósito. Al hacer ese ayuno, ellos estaban buscando la voz del Señor. Un culto en el que no haya homenaje al Señor Jesús, ni rendición, ni obediencia, ni adoración, ni alabanza, ni comunión de los hermanos, ni palabra de Dios, es un culto que no tendrá la presencia del Espíritu Santo. Una de las características que ofrece el culto a Dios en comunidad y que termina siendo conveniente es que esa comunión de todos los hermanos erradica el individualismo y fortalece la expectativa de escuchar la voz del Señor. Queridos hermanos, me quiero detener en algo. La sociedad actual, que además de ser poco religiosa, además es incorrectamente espiritual, ha hecho del culto una manera de buscar de cualquier divinidad un milagro o varios milagros. Hace algunos días atrás los pastores venían hacia acá y vieron un culto religioso de otra religión que estaba completamente lleno el templo. Y la pastora le dice al pastor, mira cómo la gente acude allá en masa, cómo están. Y el pastor le dijo, ¿sabes algo? Todas esas personas que están ahí no están porque fueron a rendir culto a Dios, fueron a buscar milagros de Dios. Y ahí debe estar la diferencia. No debe ser así con la iglesia verdadera. Permítame hablar en primera persona. Jamás vengo a la iglesia con la expectativa de recibir un milagro o algo que alimente mi interés egoísta. No vengo con la expectativa de ver a una persona en particular. Algunos novios sí lo hacen. Ay, mi novia va a ir al culto y entonces ahí hay una alegría extra. Pero no es la motivación correcta. Tampoco vengo con la expectativa de descargar mis penas y cansancio. Pastor, cantemos Sumérgeme. Cuando cantamos Sumérgeme, yo lloro, pastor, yo lloro. Y mira, yo me voy liviano. Esa no es la expectativa. Pero sí vengo con una tremenda expectativa que creo que es la correcta. Y es escuchar la voz del Señor. Cuando he escuchado la voz del Señor ahí y he escuchado al pastor predicar, algunas veces él dice cosas que yo siento que mi mundo realmente se derrumba y mis oídos retumban porque es la voz del Señor tocándome. Y ¿sabe algo? Siento un quebrantamiento. Cuando la voz del Espíritu me confronta, cuando la voz del Espíritu me cuestiona, yo entro en un tremendo arrepentimiento. ¡Qué dolor tan grande sentimos cuando la voz del Espíritu nos muestra algo que no estamos haciendo bien! Sentimos dolor. Pero ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Además de confrontarnos mientras estamos en la silla, nos sana. Y empezamos a sentir un tremendo alivio porque empezamos a decir, no puedo seguir haciendo esto, no puedo seguir pensando esto. Esa es la forma correcta. ¿Y sabe qué hace la voz del Espíritu Santo cuando habla? Cuando el Espíritu Santo habla en el culto, lo hace con la vehemencia de su poder, pero también con la expectativa de que su voz sea obedecida. Querida iglesia, un creyente que escucha la voz del Espíritu Santo y obedece su instrucción es un creyente que está listo para volver a escuchar lo que Dios tiene para decir. Permítame, me hago entender. ¿Por qué muchos creyentes dicen que no entienden la palabra de Dios o que no escuchan en la iglesia la voz de Dios? Les diré por qué. Porque el Espíritu Santo está esperando hace mucho tiempo que esos creyentes escuchen la última instrucción que Él les dio y que ellos no han llevado a la práctica. Permítame, me hago entender. Si tú escuchas la voz del Espíritu Santo confrontándote en algo y te haces el de los oídos sordos, ocurrirá que no volverás a escuchar la voz del Espíritu. No puedes pretender que Él quiera repetirte lo mismo que te dijo y peor aún, no pretendas que te hable en relación a otro asunto.
porque el Espíritu Santo insistirá en que escuches lo que Él te está diciendo y le obedezcas. Cuando alguien no escucha la voz del Espíritu Santo, esa persona jamás volverá a recibir instrucción del Señor hasta que no haga eso que el Señor le ha dicho. En pandemia se puso muy de moda que todas las iglesias salimos a las redes sociales a montar y a publicar nuestros mensajes. Muchos creyentes vieron a grandes predicadores internacionales observando lo que ellos predicaban y tomaron la decisión de seguir escuchando lo que ellos decían, pero ocurrió algo. Abandonaron sus comunidades de la iglesia porque no querían escuchar lo que Dios les estaba hablando particularmente a ellos. ¿Sabe qué ha pasado con esos creyentes? Se han secado, se han vuelto raquíticos. Ya ni escuchan a su pastor ni escuchan a nadie por una razón. El Espíritu Santo no le volverá a hablar a alguien hasta que ese alguien no haya obedecido la instrucción del Señor. ¿He sido claro hasta acá? Se me fue el tiempo y solamente llevamos un punto. Y creo que debo detenerme acá. Pero permítame redondear esto de la siguiente manera. Vámonos al final, Pablito. No faltaba más. No, me comprometo a que en 15 días puedo continuar con esto, si a ustedes les parece bien. De hecho, para 15 días tenía la voz del Espíritu número 3, pero dejemos acá esto para dentro de 15 días. ¿Les parece bien? Pero sí quiero terminar con unas preguntas a manera de reflexión. En primer lugar, evalúe si usted ha sido completamente obediente a la voz del Espíritu Santo. Si usted ha escuchado la voz del Espíritu Santo diciéndole, oye, no hagas esto o haz esto, y algo ha obstaculizado que tú hagas la voluntad del Señor, pregúntate, ¿estoy siendo obediente al Señor? En segundo lugar, si usted ha dejado de escuchar al Señor es porque tal vez usted dejó una instrucción que Él le dio en modo pendiente. Tal vez usted ha dicho, eso de arreglar eso con ese hermano que no le hablo, o eso de resolver ese asunto familiar con mi esposa o con mis hijos, o eso de no pagar esa deuda que tanto me han cobrado y que el Espíritu del Señor me insiste que vaya y ponga la cara. Tal vez tú lo pusiste en modo pendiente y ¿sabes qué hizo el Espíritu Santo? Te está mirando, pero está en silencio. Y está esperando que obedezcas. En tercer lugar, recuerde que el Espíritu Santo no dará una nueva orden o revelación hasta que usted no haya cumplido la anterior. En cuarto lugar, ¿ha ignorado usted la voz del Espíritu Santo cuando le invita a hacer cosas que implican sacrificio y devoción? Si es así, usted no volverá a escuchar al Señor diciéndole que haga algo específico. Permítame, pongo ejemplos para esto. ¿Ha notado usted que ha perdido mucho el sueño y en las madrugadas usted ya no puede dormir? ¿Había pensado usted que tal vez el Espíritu Santo del Señor lo está llamando a que usted se levante y ore, pero usted ha sido desobediente y usted sigue dando vueltas en la cama, vuelta para acá, vuelta para allá, se para, va y se pone en la ventana, mira al balcón, coge un libro y es que a ver si se logra dormir y no ha podido? Hay algo muy sencillo. El Espíritu Santo te está diciendo, arrodíllate, ora. Hay padres de familia que perdieron su devoción paternal con sus hijos. Ven que sus hijos se están perdiendo y el Espíritu Santo les está diciendo, clama, humíllate, ora. Pero esos padres insisten en trabajar de sol a sol, tener encuentros familiares, estar con amigos, pero nada de buscar al Señor. ¿Y sabes qué está haciendo el Espíritu Santo del Señor? Está esperando que sigas la instrucción.
Si tú como esposo o como esposa estás teniendo conflicto con tu pareja, que entre otras cosas, los conflictos de pareja son muy normales. Hacen parte de la naturaleza del matrimonio. Son normales porque, entre otras cosas, cuando tengo un conflicto con mi pareja, lo que está haciendo es que me estoy puliendo con ella. La Biblia dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. A medida que me conozco más con mi esposa, podemos tener mayores tensiones, primero porque la confianza se va afianzando y segundo porque es que todos cambiamos. Yo no soy hoy la misma persona que me acosté anoche. Ni siquiera soy la misma persona que seré mañana. Y si me pongo a comparar cómo era yo hace 4 años o 10 años, soy absolutamente diferente. Pero resulta que algunas veces estamos viviendo de ilusiones, de nostalgias, de falsas expectativas que no nos permiten entender que en el conflicto Dios está tratando de pulir nuestro corazón para que al santificarnos en el matrimonio nos demos cuenta que el sacrificio de oración y de devoción en pareja es algo que le agrada a Dios. La mayoría de personas que están en conflicto de pareja son personas que están viviendo la naturaleza del matrimonio de una manera natural, permítame redundar, pero además están evitando hacer lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? A pesar del enojo que tuvimos hoy, vamos a tomarnos las manos y a seguir la costumbre de buscar al Señor, adorar al Señor, leer la palabra juntos, clamar al Señor en unidad. Cuando esas cosas empiezan a pasar, usted no puede pretender que de un día a otro su matrimonio cambie. Usted necesitará pasar mucho tiempo en ese tiempo de pulirse. Las relaciones de pareja algunas veces están como cuando alguien se rompe o se fractura un hueso. Cuando alguien se fractura un hueso y va donde el médico, algunas veces se resuelve poniendo la férula o el yeso y otras veces hay que poner tornillos inclusive. Pero resulta que para que ese brazo se recupere completamente en ese punto donde se fracturó, tendrá que pasar mucho tiempo entre quietud, reposo y luego terapia para recuperar la fuerza. Pero hay algo interesante. Cuando pase el tiempo, ese punto donde el brazo se fracturó habrá quedado tan fuerte, la soldadura habrá quedado tan perfecta que jamás un brazo se volverá a romper en el mismo punto. Puede que se rompa al ladito, puede que se rompa más abajo o más arriba, pero en ese punto no se volverá a romper. Pero ¿cómo hacer este proceso de enyesar, poner la férula, inclusive hacer la terapia? Escuchando al Espíritu del Señor. Oh, es que ya no me aguanto, esta mujer es una tóxica. Oh, es que ya no me aguanto a este hombre, qué sufrimiento, estoy hasta en depresión, he tenido que empezar a tomar pastillitas para dormir. ¿Sabes qué está pasando contigo? Has ignorado la voz del Espíritu cuando te ha invitado a hacer sacrificio y devoción. Diré algo que alguna vez me dijo la mamá de mi mamá, mi abuela. Me dijo, oré por 25 años a Dios pidiéndole algo en relación a mi esposo. Y le dije, ¿y qué pasó después de 25 años? ¿Cambió? Y me dijo, no. Pero aprendí a disfrutar la presencia del Señor. En último lugar, ¿a quién escucha más usted? ¿A la voz del razonamiento o a la voz del Espíritu Santo? ¿Sabe algo, hermanos? Algunas veces razonamos y de cosas lógicas afirmamos que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando. Y algunas veces lo que el Espíritu Santo nos habla no es lógico, porque Él no trabaja en razonamiento lógico. El Espíritu Santo trabaja en la fe del creyente. Ananías,
ve a la casa de Judas, en la calle que llaman la derecha. Allí hay un hombre Saulo, que ha visto en una visión que un hombre llamado Ananías entra y le impone las manos. Y Ananías dijo, recuerden, uy, Señor, Saulo. No, Señor, es que Saulo me lleva preso. Saulo me lleva para Jerusalén. Señor, vea, aquí yo tengo mi negocito, aquí tengo mi familia, aquí tengo mis vínculos de amistad. Señor, usted me está exponiendo mucho. Esa era la razón. Ananías le dijo al Señor, Señor, yo he escuchado cómo este hombre persigue a tu iglesia y cómo los arresta. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Ve, porque ese hombre me es un instrumento útil y yo le mostraré cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre. Así que pregúntese, ¿qué escucho más? ¿Lo que parece lógico? Lo que parece lógico es divórciese. Lo que parece lógico es no, pero es que nadie nació para vivir maluco, acabe con eso. Lo que parece lógico es, usted es bobo, usted va a pagar esa deuda. ¿Quién está pagando deudas? ¿Cómo están de mal las cosas? No le conteste el teléfono. Esa es la razón. Pero el Espíritu Santo te dice, ponga la cara. Vaya, preséntese. Luche, ore. Esté en íntima devoción. ¿Y sabe algo que ocurre cuando el Espíritu Santo es escuchado por nosotros? A pesar que algunas veces la instrucción del Espíritu Santo es una instrucción dolorosa que terminará en dolor para nosotros, y eso lo veremos en la voz del Espíritu Santo 3. Cuando alguien ha aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo, siente la más grande alegría que puede sentir un ser humano, que es obedecer al Señor. No hay mayor alegría en el mundo que obedecer al Señor. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.